sostener la iglesia, ¿no? Porque por un año más Dios nos haya permitido la vida y estemos aquí otro año, hermanos, celebrando la fidelidad de Dios. Toda la gloria de esto es para Él. Porque si fuera de nosotros, hermanos, ya hubiera terminado, ya hubiera cerrado esta iglesia hace muchos años, ¿verdad? Pero no celebramos nuestras obras, no celebramos lo que hacemos nosotros, sino celebramos que Dios sigue siendo fiel a pesar de nuestros errores. Amén. Como un tiempo, hermanos, recordando eso, hermanos, vamos a tener un tiempo de acción de gracias. Si ustedes, hermanos, quieren compartir algo con el resto de nuestros hermanos acerca de su fidelidad, de los cuidados que ha tenido Dios esta semana o este año o estos años, hermanos, lo pueden hacer públicamente, hermanos, para que nos gocemos, para que nos edifiquemos unos con otros como iglesia esta mañana, hermanos. Si alguien quiere decir algo, hermanos, solamente párese y dígalo fuerte para que todos escuchemos. Bueno, hermanos, para que nuestra hermana quiere hablar. Le quiero dar gracias al Señor, hermanos, porque todos los días hasta el día de hoy he visto su fidelidad en mí, aunque yo no he sido fiel con Él. Le doy gracias al Señor por todo lo que ha pasado, pero dice el Señor que todo lo que pasa es para bien, no es para mal. Y yo lo he visto, hermano, he visto cómo el Señor ha restaurado, ha sido fiel conmigo, no nos ha faltado nada. Y sobre todo, hermano, he visto que mi familia tal vez venga toda. Esta semana me gocé en el Señor porque la última vez que vine traje a mis 2 nietos, ¿verdad? Y los hijos de mi hijo, ellos van a las madres, ¿no? Y esta semana fue mi nuera y me pidió que me los trajera al templo. Entonces para mí es un gozo porque siempre he estado orando por ellos y me pidió que el más grande viniera, que yo le apoyara para el más grande, tiene 14 años, le dije que es al culto de jóvenes. Sí. Entonces ese es un gozo para mí porque es un paso muy, muy grande, porque pues ellos son de otra denominación, ¿verdad? Entonces mi hijo no, él es cristiano, ¿no? Pero yo siento que ahorita que me vinieron a dejar ellos, yo les invité que se quedaran, pero me dijo, pronto voy a estar con ustedes. Amén. Entonces el Señor está moviendo corazones en ellos. Esa oración que yo he estado haciendo, siento que está siendo contestada y esa es mi gratitud para el Señor. Amén. Porque de ella misma salió que yo me los traiga y que me los traiga al culto de jóvenes y que los quiera ver aquí. Y yo sé que pronto ellos también estarán. Esa es una gratitud para mí del Señor. Amén. La fidelidad de Dios es inmensa, ¿verdad? Como dice nuestra hermana, tristemente somos débiles, ¿no? ¿Verdad? Nuestras oraciones muchas veces decaen, nuestros ánimos decaen, pero gracias a Dios por su fidelidad tan grande que nos sigue sosteniendo. Y gracias a Dios por las oraciones respondidas para nuestra hermana. ¿Alguien más, hermanos, quiere agradecer a Dios en esta mañana? Yo también quiero dar gracias a Dios por este tiempo que Dios nos ha permitido estar en esta iglesia. Desde que se inició tiene cerca de 40 años. Entonces, pues de verdad, como le pusieron a esta iglesia Ebenezer, y la palabra Ebenezer quiere decir hasta aquí nos ha ayudado nuestro Dios. Entonces, pues gracias a Dios por todas las circunstancias que hemos pasado a través de los años, pero de verdad le damos la honra y la gloria a nuestro Dios porque verdaderamente Él es el que nos ha sostenido. Gracias a Dios. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Damos gracias a Dios por la fidelidad tan grande, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, ni las puertas del Hades se va a poder prevalecer contra su iglesia, ¿verdad? Contra su preciosa esposa. Y ha sido una realidad de nuestras vidas, ha sido una realidad en la iglesia, ¿verdad? La fidelidad de Dios se sigue mostrando. ¿Algún otro hermano, hermanos, que quiera compartir un agradecimiento esta mañana?
es algo que nuestro corazón al entender que Dios es impresionantemente bueno y que por su gracia y misericordia y su bondad nosotros. Amén. Amén. Así es, ¿verdad? Su fidelidad también se encuentra en la salvación de unos pecadores, ¿verdad? Que tristemente lucharon tontamente en contra de Dios, pero gracias a Dios que cambió sus corazones duros a unos corazones de carne, dice, que están dispuestos o que quieren amar al Señor. Amén, hermano. Muchas gracias por su agradecimiento. ¿Algún otro hermano, hermanos, que quiera decir algo? Que quiera agradecer. Yo estoy agradecido con nuestro Señor, primero porque después de vacanzo aquí yo estaba aprendiendo. Gracias de verdad a Él, las palabras que nos apartó para Él. Ahora soy parte de su pueblo, gracias a su Hijo Jesucristo. Y quiero dar gracias por que me has traído a esta casa donde puedo venir a adorar, a bendecir, Señor, a escuchar sus palabras, y a donde puedo seguirme junto con ustedes edificando, creciendo en la fe, creyendo que Él está orando y haciendo cosas buenas por nosotros. Y que hasta este momento, como han dicho los hermanos, su fidelidad no nos ha dejado, ha sido bueno, nos ha sustentado, nos ha levantado, nos ha fortalecido, nos ha restaurado, ha hecho grandes cosas, principalmente también en mi vida, y yo estoy muy agradecido con Él. Y porque sigo creyendo que Él seguirá haciendo las obras. Amén, hermano. Así es, la fidelidad otra vez se vuelve a mostrar, ¿verdad? A través de nuestros errores, de nuestras debilidades, nos sigue restaurando y sigue obrando a través de esta iglesia, ¿verdad? A través de edificarnos unos a otros. Amén, hermano. ¿Alguien más, hermanos, quiere participar en este tiempo? Hermanos, yo también estoy agradecida con Dios por esta iglesia, por Ebenecer. Yo creo que hace un año ni por aquí nos pasaba, ¿verdad? Que estaríamos aquí un año después, y agradecemos a Dios porque nos ha dado un amor muy grande por esta iglesia y porque nos ha permitido servir en este lugar y servirles a ustedes. Amén. Amén, hermanos. Así es. Gracias a Dios porque nos trajo. Aquí estamos. En verdad les amamos, hermanos. No los conocíamos mucho hace un año, pero es increíble cómo Dios obra siempre de una manera en la que guarda a su iglesia, ¿verdad? A mí me está haciendo aprender en este año, hermanos. Pues ya casi estamos por cumplir un año aquí en la iglesia, como contando desde que nos invitaron por primera vez, ¿verdad? Estamos cerca de cumplir un año, falta un mes, pero en verdad he aprendido mucho acerca del ministerio. Gracias, hermanos, por darme esa oportunidad de aprender, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Yo entiendo que va a haber algunas fallas, ¿verdad? Pero agradezco cada vez que oran por sabiduría para el pastor, porque en verdad yo sé que me falta mucha, pero recordemos que no es lo que yo haga, ¿verdad? Sino yo simplemente soy un instrumento y la obra la hará completamente. Entonces, por eso sigo aquí, hermanos, como pastor de la iglesia, ¿verdad? Porque yo sé que no es por mis fuerzas, sino es por su obra y por el amor que Él tiene hacia ustedes, hermanos. Por eso también estamos muy agradecidos a Dios por este año que nos ha permitido estar aquí con ustedes, hermanos. Amén. ¿Alguien más, hermano? Bueno, yo le doy gracias a Dios que como ha bendecido a mi familia, la ha guardado. Y también le quiero dar gracias porque sabemos que hoy estamos celebrando el aniversario de nuestra iglesia. Y yo crecí aquí. Y yo he visto la misericordia, el amor, la bondad y la fidelidad de nuestro Dios. Yo me acuerdo que era niña y estaban construyendo la iglesia y yo siempre lo he dicho. Dios nunca ha dejado su iglesia. Dios ha sido fiel con cada uno de los que estamos aquí en su iglesia. Y yo sé que Él seguirá siendo fiel porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro hacedor de maravillas. Y pues estoy muy agradecida porque aunque hemos pasado por muchas situaciones, imagínense desde niña, ¿verdad? Hasta ahora,
que cuando pues sabemos de cosas y nuestro corazón titubea, tambalea, sabemos que el que nos sostiene y el que nos habla es Dios para seguir adelante. Y yo por eso le doy gracias a Dios y le pido que fortalezca una vez más a su iglesia y también que renueve nuestros corazones, que sane nuestros corazones, porque hay muchas cosas que Dios va a hacer en su iglesia. Amén. Dios nos ha sostenido a la iglesia y también de manera particular nos ha hecho, ¿verdad? Nos ha sostenido a cada uno de nosotros y sabremos que seguirá haciendo su obra. Él va a hacer su obra en cada uno de nosotros. Y también hemos orado y estamos orando como iglesia, ¿verdad? Por un avivamiento en cada uno de nosotros y que más personas puedan conocer de este Dios vivo al cual servimos, hermanos. Esa es la fidelidad de Dios, ¿verdad? ¿Alguien más, hermanos, antes de que se acabe? Diga, no me dio tiempo el pastor, haceme, hermanos, ¿alguien más? Pues yo estoy agradecida por la familia que me ha dado, pero en especial tengo mucha gratitud a Dios por la vida que le presta a mi esposo, porque como supieron en el 2018 se puso grave y yo le agradezco a Dios de verdad lo que Él ha hecho. Yo puedo ver que Él está bien y cada día se mejora gracias a lo que Dios está perfeccionando. Yo le pido a Dios que Él le busque más y que pues cada día sepamos que todo viene de Él, todo lo que nos rodea es de Él. Y por ello le doy gracias también por mi nietecito Caleb, que nació muy pequeñito y hoy lo podemos ver gracias a Él que camina. Y son muchas pruebas y cosas que pasan en nuestra vida donde podemos ver cuán grande es nuestro Dios. Amén. Y cuánto nos ama a pesar de lo que somos. Amén. Amén, hermano. Así es, como dice su palabra, ¿verdad? En el salmo que leíamos, dice, tu fidelidad te rodea. Eso habla acerca de que todos nosotros podemos ver esa fidelidad rodeándonos, ¿verdad? Siendo Él aquel que escucha nuestras oraciones, ¿no? Y como hablan nuestras hermanas, cómo han contestado sus oraciones, ¿verdad? Escucha cada una de nuestras oraciones simplemente por amor a su nombre, como dice su palabra. Amén, hermano. Damos gracias por la vida de usted, de su familia, de sus nietos, ¿verdad? De su esposo. Seguirá haciendo Él su obra, ¿verdad? En cada uno de nosotros. ¿Alguien más, hermanos? Yo quiero dar gracias a Dios por su fidelidad, por su gran amor, por su misericordia, que, como decía el hermano, que me alcanzó, que me redimió, que me limpió a través de su Hijo Jesús. Y puedo estar aquí en esta iglesia y yo le doy gracias por todas las circunstancias que ha puesto en mi vida, porque a través de ellas yo le he conocido cada día más. Sé que Dios ha estado conmigo desde antes. Yo le agradezco por la paciencia y por el gran amor y porque ha sido fiel a pesar de que no lo merezco. Amén. Amén. Así es nuestro Dios, ¿verdad? Amén. ¿Alguien más, hermanos? Sí, hermano. Yo también le doy gracias a Dios por la vida principalmente que me ha dado hasta estos días, a pesar de nuestros achaques, ya por los añitos que llevamos encima. Gracias a Dios que pues, ahí estamos. Y también le doy gracias a Dios porque, aunque como oímos, hemos visto muchas cosas buenas, muchas cosas ahí se van en nuestra iglesia, había tambaleado nuestra iglesia, ¿verdad? Pero gracias a Dios, gracias a Él que nos sigue sosteniendo, nos sigue bendiciendo como iglesia, como hijos suyos, y por eso le doy la honra y la gloria a nuestro Dios. Amén. Amén. Así ha sido, ¿verdad? ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? Hola, canales. Igual yo le quiero dar gracias a Dios por la vida de esta iglesia, ¿verdad? Yo creo que el hecho de que estemos aquí reunidos, ¿verdad? Podemos ver la misericordia de Dios, ¿verdad? En esta iglesia. Y pues, como
decía la hermana Ida, pues yo también crecí aquí, ¿verdad? Pero pues a veces no viví una vida llena ante los pies de Dios, ¿verdad? Pero pues como dicen los hermanos, pues Dios me rescató, ¿verdad? Y yo sé que pues no vamos a tener una vida perfecta, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios por esta iglesia, ¿verdad? Porque la siga bendiciendo, la siga fortaleciendo, ¿verdad? Que siga dando un avivamiento, ¿verdad? Porque yo creo que Dios pues no nos mandó aquí para llenar una silla, ¿verdad? Sino para anunciar sus virtudes, ¿verdad? Anunciar la salvación, ¿verdad? Que a cada persona pues debemos de proclamar, ¿verdad? Entonces doy gracias a Dios también por ustedes, que sigamos pues sirviendo en esta iglesia, ¿verdad? De la manera que Dios quiere, y pues damos gracias por nuestro pastor, por su esposa, y pues que Dios siga manifestándose en este lugar, ¿verdad? Ese es mi agradecimiento. Amén. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Es la última. ¿Alguien más, hermanos? Si no es así, hermanos, pónganse de pie, vamos a orar por estos agradecimientos, ¿verdad? Vamos a exaltar a Dios por todo lo que han hecho, por todo lo que Él ha hecho, porque nada depende de nosotros, sino todo es para la gloria de Él, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, te exaltamos, Padre, porque en esta mañana recordamos cómo tú, Padre, sigues obrando en esta iglesia, cómo sigues obrando en cada uno de nuestros corazones. Te damos las gracias por esas oraciones que tú has respondido, Padre, y cómo nuestra fe se ha firmado en ti, Padre, porque sabemos que solo tú y solo en ti, Padre, encontramos nuestro refugio. Solo tú, Padre, eres ese castillo fuerte, que a pesar de las tempestades, a pesar del sufrimiento, Padre, nos podemos refugiar en ti. Y Padre, también nos gozamos recordando tu fidelidad tan grande, Padre, que a pesar de que hay una marea, una tormenta alrededor, nos podemos afianzar en ti, que eres una roca eterna, Padre, que no te mueves, que tú haces todo, Padre, para la gloria de tu nombre, Padre. Te agradecemos, Padre, por esa fidelidad que has mostrado en tantos años en esta iglesia. Porque tú sigues, Padre, levantando siervos tuyos, Padre. Tú sigues llamando a personas, Padre, que quizá en un tiempo estuvieron alejadas de ti, Padre. Pero te damos gracias por ese amor tan grande que tú has derramado con tus hijos, con nosotros, que hoy nos tienes aquí en tu iglesia, Padre, adorándote y glorificando tu nombre, Padre. Gracias, Padre, por tanto. Gracias por tu fidelidad a pesar de nuestros errores. Gracias por tu fidelidad a pesar de las tribulaciones en las que estamos. Gracias, Padre, por tu amor tan grande y tu gracia que sobreabundó a pesar de nosotros, Padre. Te damos gracias y la gloria, Padre, es únicamente para ti. Amén. Adoramos, te oramos en este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Pues recordamos este tiempo de gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho en su iglesia. Nuestro hermano decía, el nombre de la iglesia es perfecto para esta ocasión, ¿verdad? Y eso, nuestros hermanos, en lo que vamos a estar meditando en esta mañana. Vamos a ir, hermanos, a 1 Samuel. Capítulo 7, hermanos. El versículo 3 al 12. Vamos a leer este pasaje. Es un pasaje muy importante, ¿verdad? Este pasaje pues es simplemente lo que le dio el nombre a la iglesia, ¿verdad? De Benecer. 1 Samuel 7, versículo 3 al 12. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leerlo alternadamente. Yo leo el 3, ustedes el 4, y así hasta el 12 nos unimos todos. Así dice la palabra de Dios. Y habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los ídolos ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestros corazones a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día,
y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos dejaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tornó aquel día con grandes estruendos sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Padre Santo, te agradecemos, Padre, la palabra que tú nos traes esta mañana, Padre. Te agradecemos, Padre, y te pedimos que recordemos tu fidelidad tan grande, Padre. Que en este tiempo también recordemos esas derrotas que hemos tenido, Padre. Pero también agradecemos todo lo que has hecho. Que tu fidelidad ha sido grande, Padre. Y que, como dice Samuel, hasta aquí, Padre, tú nos has sostenido. Hasta aquí, Padre, tú nos has ayudado. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos que la atesoremos en nuestro corazón, que la guardemos, Padre, y que toda la alabanza únicamente sea a ti. Es lo que te pedimos en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Es interesante, hermanos, este pasaje es un pasaje muy interesante. Recordemos, hermanos, siempre tenemos que leer la palabra de Dios, pues lo más parecido a como lo dijeron, ¿verdad? Recuerdo que una vez una hermana dijo: no, Ebenezer suena muy mal, ¿no? Porque hasta aquí nos ayudó Dios, ¿no? Ella pensando, de aquí para adelante ya no nos va a ayudar, ¿verdad? Pero lo que está haciendo Samuel sube a este monte, a este lugar entre Mizpa y Sen, y pone unas piedras y dice, se voltea a ver al pasado, hace una pausa y reflexiona todo lo que ha acontecido. Y entonces, al recordar todo lo que ha pasado, dice: hasta aquí nos ayudó nuestro Dios. Todo lo que ha pasado es gracias a la mano de Dios. Eso es la intención de Samuel. Hace una pausa para ver hacia el pasado y decir: miren, hasta acá nos sigue bendiciendo nuestro Dios. Todo lo que ha sucedido es por la ayuda de nuestro Dios. Es un momento, hermanos, ese es el momento de que también nosotros nos detengamos a pensar todo lo que ha pasado en nuestra vida. Que hagamos una pausa y examinemos nuestro pasado. Y que también nos unamos a Samuel y hagamos un altar espiritual diciendo: Señor, te agradezco por todo lo que has hecho en esta iglesia. Pero no solo en esta iglesia, ¿verdad? Todo lo que has hecho en mi vida. Porque hasta aquí tú me has ayudado. Es un tiempo, hermanos, que nos unamos a estos hombres de Dios. Y Samuel no es el único que hace este altar, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vemos muchos pasajes. Vemos a Jacob huyendo de su hermano. Y vemos que tiene una visión de unas escaleras del cielo. Y también hace un altar al Señor. Y dice: este nombre, a este lugar le vamos a llamar Betel, ¿no? Porque es las escaleras que nos llevan a Dios. Una visión. Y ahí él también hace un altar y adora a Dios. También vemos a Noé, después del diluvio, hace un altar para Dios y dice: la fidelidad, el poderío, la santidad de Dios se muestra en este altar. Vemos a Moisés, a Josué también cruzando, después de los prodigios que ven de las manos de Dios, de ese Dios de milagros del cual nosotros servimos. Dice: esto es para que las personas, cuando pasen, recuerden la gran fidelidad de Dios. Hoy, hermanos, es también nuestro tiempo de que nos unamos a estos hombres y digamos: miren todo lo que ha sucedido, todo lo que
de lo cual nos ha librado Dios, de que su poderosa mano nos ha guardado de muchos males, inclusive de nuestros propios corazones nos ha guardado nuestro Dios, porque hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hoy, hermanos, es un tiempo para celebrar la fidelidad de Dios como iglesia, pero también como cada hijo de Dios, de manera personal. Hoy vamos a estar examinando este pasaje a través de 3 puntos. Primero vamos a examinar el lugar en el cual se edifica este altar a Dios. Vamos, hermanos, a buscar un pasaje unos capítulos antes, en 1 Samuel 4, versículo 2. Primero Samuel 4, versículo 2. Dice así la palabra de Dios: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Unos 20 años antes, hermanos, de que Samuel levantara este altar, el pueblo de Israel había perdido una batalla en el mismo lugar. En Ebenezer había perdido una batalla, y dice la palabra de Dios, dice que perdieron en esa batalla como 4,000 hombres. No solo perdieron esa batalla, también murieron los sacerdotes de Dios que ofrecían los sacrificios al Dios vivo. A Ofni, así se llama, no suena un poco raro, ¿verdad? Pero así se llamaba ese sacerdote de Dios, Ofni y Fines. Murieron asesinados por mano de los filisteos. Y no solo murieron los sacerdotes, aquellas personas que intercedían por el pueblo de Dios. Tristemente, se llevaron algo valioso para el pueblo de Dios. Secuestraron el arca de la alianza, el arca del Señor. El arca del Señor, hermanos, debemos recordar que no solamente es un monumento, no solo era algo para recordar. La arca de la alianza representaba para el pueblo de Dios la presencia de Dios mismo. Donde estuviera esa arca de la alianza, se sentían seguros porque Dios estaba con ellos. Pero ¿qué pasó? En esta batalla los filisteos secuestran esta arca. Era para el pueblo de Israel como si Dios los hubiera abandonado. Parecía que no tenían esperanza. Por 20 años estuvieron sufriendo el pueblo de Israel. En este lugar, hermanos, ellos recordaban su derrota. Igual que nosotros, hermanos, esta mañana nosotros debemos de voltear atrás y ver cada una de nuestras derrotas. Aquellas veces que hemos tambaleado en la fe, aquellas veces que nos hemos apartado de la voluntad de Dios, aquellas veces que por más que nos esforzamos en cumplir la ley de Dios, nos alejamos de Él. Por aquellas batallas que nosotros hemos perdido. ¿Por qué perdió el pueblo de Israel? Si tenían de su lado al Dios vivo. El pueblo de Israel perdió estas batallas debido a su pecado. La historia del pueblo de Israel es un ciclo que siempre se cumple. Primero es una parte de bendición, tristemente después viene una parte de caída, de pecado, después un tiempo de castigo de ese pecado, y posteriormente vemos el arrepentimiento y la restauración de nuestro Dios al pueblo de Israel. Pero tristemente, cuando llega la bendición, el pueblo de Israel vuelve a pecar. Es un ciclo que siempre vemos. Podemos recordar la historia del pueblo de Israel saliendo de Egipto, cómo salieron de mano poderosa, una bendición tan grande. Un pueblo que era esclavo salió a su propia tierra, a ser una nación grande, por una promesa que se le había hecho a Abraham. Pero ¿qué pasa a los pocos días? Cuando Moisés sube al monte de Sinaí, inmediatamente hacen un becerro de oro. Peca el pueblo de Israel. Moisés baja, como dice aquí Samuel, hace juicio en contra del pueblo de Dios. El pueblo se arrepiente y vuelve a traer bendición Dios sobre el pueblo. Este ciclo se va repitiendo en los jueces, se va repitiendo en Josué, y llegamos a Samuel y se sigue repitiendo. Dios permite un castigo al pueblo de Israel a causa de su idolatría. Como leíamos en 1 Samuel 7, dice, estaban llenos de dioses en sus pueblos, ¿verdad? Dice Samuel,
Quiten los dioses ajenos, en 7.3 dice, quiten los dioses ajenos en sus casas, que estaban en sus casas, en sus vecindarios. Ellos tenían esos altares a dioses ajenos, en idolatría. Dice, y también quiten a Astarot de entre vosotros. El pueblo que había caído en una gran idolatría. Tristemente, hermanos, las batallas que perdemos en esta lucha espiritual también es a causa del pecado. Nuestros hermanos quizá podrán recordar momentos difíciles en la iglesia, ¿verdad? Esos momentos difíciles donde la iglesia tambalea. Y tristemente, muchas veces, hermanos, es a causa del pecado. Cuando examinamos nuestra vida espiritual, quizá se extraviaron un tiempo, hermanos, o su fe desfalleció un tiempo, y muchas veces esas derrotas llegan a nuestras vidas a causa del pecado. Fallamos constantemente a Dios a causa del pecado. También este lugar, hermanos, para el pueblo de Israel, al ver al pasado, recordaron cada una de sus aflicciones. Como recuerdo, se habían llevado el arca de la alianza. Para ellos, habían perdido su esperanza en que el Dios vivo los sacara de la mano opresora de los filisteos. Y por muchos años intentaron liberarse de los filisteos, pero no pudieron, porque ellos entendían que Dios los había abandonado. Quizá, hermanos, nosotros esta mañana, al ver nuestra vida hacia el pasado, vemos también un mundo y muchas aflicciones en nuestra vida. Igual que el pueblo de Israel. Quizá hemos encontrado sufrimiento a pesar de que ya hemos seguido a Cristo. A pesar de que Cristo ya nos ha lavado, podemos seguir viendo ese sufrimiento en nuestras vidas. Ese sufrimiento como cuando una persona muy querida para nosotros muere, ¿verdad? A pesar de que es cristiana, ¿no? Pero tristemente en este mundo el pecado va a seguir rodeándonos y el sufrimiento seguirá constantemente en este mundo. Igual que el pueblo de Israel, recordando esas aflicciones que habían tenido, nosotros también podemos voltear atrás y ver todas esas aflicciones. Pero no solo vamos a ver lo malo, ¿verdad? El pueblo de Israel volteó hacia el pasado y dijo, sí fuimos muy malos, sí perdimos esta batalla, sí tambaleamos en la fe, pero hoy es el día para arrepentirnos. Es lo que ve el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que hicieron? Vamos al versículo 4. Dice, después de que Samuel les dice, hay que quitar, hay que arrepentirnos, hoy solamente hay que preparar nuestro corazón a Jehová y solo servir a Él. Dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. En Ebenezer, el pueblo de Israel encontró arrepentimiento. Dijo, sí, fui alguien muy malo. Sí, quizá cuando vemos hacia nuestro pasado nos vamos a dar cuenta y nos vamos a avergonzar de que no servimos a Dios siempre. De nuestras muchas derrotas a causa del pecado. De nuestras muchas derrotas a causa de malas decisiones que hemos tomado. Pero hoy hay que voltearnos y decir, tengo que regresar al camino de mi Señor. Tengo que regresar, tengo que ser esa oveja a la cual Dios salió a buscar. Tengo que regresar al redil. Para el pueblo de Israel, Ebenezer también fue un momento de recordar su lamento, ¿verdad? Tenían una presión muy grande de parte de los filisteos y buscan a Samuel para tratar de solucionar su problema, para decir, hay que hacer algo. Y también Ebenezer, mis amados hermanos, es un lugar para renovar nuestro pacto con nuestro Señor. Dice Samuel, 1 Samuel 7:5, dijo, y Samuel dijo, entonces reunid a todo Israel en Mizpa y lloraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron contra Jehová, hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel. Este era un lugar de arrepentimiento. El pueblo dijo, hemos pecado contra Jehová. Le hemos fallado a aquel que permanece fiel. Dice, pero ahora es el día en que tenemos que cambiar, que tenemos que arrepentirnos y regresar al pacto con nuestro Dios.
Quizá usted, hermano, conoce algún hermano que está sufriendo esta situación, que se ha perdido, que se ha extraviado del camino, que se ha alejado del Señor. Hoy, en Ebenecer, es el tiempo de reanudar, de renovar nuestro pacto con nuestro Dios. Y como dice Samuel, hoy hay que preparar nuestros corazones y servir solo al Señor. Sigue diciendo el versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová. Perdón, hay que leer el versículo 7, ¿verdad? Dice: cuando oyeron los filisteos, los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. El pueblo de Israel se había reunido en Mizpa para clamar a Dios por su perdón, por arrepentimiento. Sin embargo, el pueblo filisteo escuchó las intenciones del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era una nación numerosa, mucho mayor que los filisteos. Entonces los filisteos, al escuchar que se estaba reuniendo todo el pueblo, tuvieron temor de que se rebelaran todos juntos en contra de los filisteos. Los filisteos ahora suben a Mizpa para atacar a un grupo desarmado. Es interesante la ocasión en la que está sucediendo Ebenecer. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Dice el versículo 8: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Dice: y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Es interesante lo que está sucediendo en este pasaje. Dice que se reúne y se arrepiente el pueblo de Dios. Sin embargo, viene un enemigo cerca a exterminar el pueblo. No creo que iban a matar solo 4,000 como en el pasaje anterior. Yo creo que tenían la intención de exterminar a todo el pueblo. Sin embargo, el pueblo de Israel le dice a Samuel: clama a Dios por nosotros, intercede a Dios por nosotros. Y dice el versículo 9 que tomó un becerro, un cordero de leche. Eso habla de un becerro joven, ¿verdad? Algo tierno. Muy probablemente un becerro de 1 año, como aquellos sacrificios que se hacían a Jehová. Lo que nos está dando a entender este pasaje es que el cordero obtuvo la victoria. No este cordero, ¿verdad?, sino este cordero inmolado que Dios ha dado para cada uno de nosotros. Este pasaje para el pueblo de Israel está recordando la victoria que tuvieron sobre los filisteos. Y quizá nosotros, al ver nuestro pasado, digamos, también hemos tenido victorias. También hemos escuchado, hemos visto cómo Dios responde nuestras oraciones. También hemos visto cómo hemos tenido victoria sobre el pecado. Cómo hemos tenido victoria sobre las tentaciones. Cómo hemos hecho un buen servicio a nuestro Dios. Pero lo que nos recuerda el pasaje, hermanos, no es por nosotros que hemos alcanzado esa victoria. Lo que nos recuerda el pasaje y hacia lo que apunta ese pasaje, es decir, fue Cristo el que lo hizo. Fue Cristo el que te dio esa victoria. Vamos a Apocalipsis 5, hermanos, versículos 12 y 14. Apocalipsis 5, versículo 12 al 14. Dice: y decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Esta es una adoración celestial. Está Dios en su trono y está el cordero inmolado, su Hijo Jesucristo, a su diestra. Y dice que todas las cosas en el mundo adoran
a este Cordero y este Dios que está en el trono. Todo lo alaba por todo lo que ha hecho. Y nosotros, en este tiempo que estamos recordando el pasado, que estamos analizando y agradeciendo a Dios por todo lo que ha hecho, también es necesario que demos esa adoración únicamente a Él. Que digamos todo lo que ha pasado en Ebenecer, todos los años que han pasado aquí, todos los años que he pasado en la casa de mi Dios, es por ese Cordero que tomó mi lugar para que yo pueda ser aceptado delante de Dios. Toda la alabanza únicamente es para Él. Sigue diciendo Samuel en el versículo 8. Dice, no dejes de clamar por Dios, no dejes de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios. Un punto importante, hermanos, para la victoria que se ha tenido en la iglesia. Un punto importante por la cual la iglesia sigue adorando a Dios es la oración. Dice el pueblo de Israel, no dejes de clamar, no dejes de orar por nosotros. Nosotros, hermanos, en este día tampoco debemos de apartarnos de la oración. La voluntad de Dios es que llenemos su trono de fruto de nuestros labios, de acción de gracias, de oraciones y súplicas ante Él. Esa es la voluntad de Dios. Puede que hemos tenido derrotas, puede que hemos tenido tribulaciones, puede que hemos flaqueado, pero nuestra oración no debe menguar, no debe faltar. No debemos de dejar de suplicar a nuestro Dios que siga haciendo su obra. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Dios? Dice el versículo 10: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Dios escuchó las súplicas del pueblo de Dios. Y al igual que he escuchado las súplicas de cada uno de nosotros, dice Jehová, podemos entenderlo como que se levantó, como que salió al encuentro de los filisteos. Fue la poderosa mano la que salvó al pueblo. No fue porque el pueblo fuera muy valiente, no fue porque el pueblo fuera muy diestro para la guerra, sino fue porque nuestro Señor se levantó contra el pueblo de los filisteos. Todas las batallas que hemos ganado, todas las victorias que hemos tenido en este mundo terrenal, es a causa de que Jehová se levantó. Es por Él, no por nosotros, no porque seamos muy fieles, no porque seamos muy buenos, no porque nos esforzamos mucho, sino porque Dios es fiel, porque Él permanece fiel. Dice el versículo 12: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenecer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Es interesante lo que dice esta palabra, lo que dice Samuel cuando levanta esta altar. Dice: hasta aquí nos ayudó Jehová. En primer lugar dice: hasta aquí nos ayudó Jehová, ¿verdad? No fue la mano de Israel, no fue la mano del pueblo de Israel, no fue su valentía la que lo salvó, sino fue la ayuda de nuestro Dios. Vemos una interacción interesante entre la oración y la acción. El pueblo de Israel, una vez que Jehová se levanta y causa terror entre el pueblo filisteo, el pueblo de Israel se levanta y los persigue, ¿verdad? Vemos una relación entre la oración y la acción. Simplemente, hermanos, es lo que hemos estado hablando las semanas pasadas. Hay que decir que somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero también hay que hacer con nuestras manos. No solo decir, sino también hacer. La oración y la acción están completamente relacionados. Hay un hermano que siempre usa esta frase que dice: hay que orar, hay que ir orando, pero con el mazo dando. Hablando de que nuestra oración es importante, y lo es, ya lo decíamos anteriormente. No dejes de clamar por nosotros ante Dios. No dejemos de orar.
pero también es tiempo de que nosotros hagamos. Hemos estado orando por un avivamiento en la iglesia. Hemos estado orando porque nosotros prestamos espiritualmente, pero también es necesario y tenemos una responsabilidad grande delante de nuestro Dios. No fue la mano del pueblo la que lo salvó de los filisteos. Es interesante pensar este punto. Dios hasta aquí nos ha ayudado. Él nos ha ayudado. Él es el que hace la obra. Si dependiera de nosotros, hermanos, levantar una iglesia y llenarla, sería imposible. Algunos lo logran, ¿no? Pero si dependiera de nosotros, sería imposible. Las puertas del Hades ya habían prevalecido en contra de Ebenezer. Pero no es por nuestras obras, sino es por la fidelidad tan grande de Dios. Por más que nosotros intentemos convertir el corazón de un hombre, jamás lo lograremos. Y más un corazón tan duro como el de nosotros, jamás lo lograremos. Pero es gracias que hasta aquí nos ha ayudado nuestro Dios que es posible. Es gracias a que la obra de Dios es tan perfecta que cambia los corazones de las personas, que podemos estar aquí y adorarlo a Él. Las victorias que hemos tenido es a causa de Él, porque Él nos ayudó. ¿Por qué? Porque de Él es la obra y solo a Él es la gloria. Dice Samuel, hasta aquí nos ayudó Dios, hasta aquí. Recuerden que no es un punto final, ¿verdad? Sino se voltea Samuel a ver nuestro pasado y dice, hasta aquí hemos visto la mano de nuestro Dios. Nosotros, al examinar nuestra vida, podemos ver cómo su palabra se cumple en nosotros. Como dice, cómo podemos ver esas promesas que dice, cuando clames a mí, te oiré. Y nosotros, al examinar nuestra vida, ya nuestras hermanas hablaban acerca de cómo ellas han visto la respuesta de nuestro Dios a sus oraciones. Y yo les aseguro, hermanos, que al examinar nuestras vidas, también hemos visto esas oraciones respondidas. Porque hasta aquí, mis amados hermanos, nos ha ayudado Dios. Podemos ver al examinar nuestro pasado cómo Dios cumple su palabra. Cómo a pesar de nuestros errores, cómo a pesar de nuestras derrotas, a pesar de que hemos tambaleado, a pesar de que hemos fallado, a pesar de que hemos caído, Dios sigue permaneciendo fiel para con nosotros. Porque como dice Pablo, Él permanece fiel aún cuando nosotros seamos infieles. Su fidelidad es tan grande que está a pesar de nuestros muchos errores. Dice Samuel, hasta aquí nos ha ayudado Dios. A pesar de las derrotas, a pesar de las victorias, Dios nos sigue ayudando. Y por último punto, hermanos, Samuel no solo apunta hacia el pasado, sino ve hacia el futuro. Les tengo, hermanos, tristemente una mala noticia. Debido al pecado en nosotros, la iglesia seguirá sufriendo momentos difíciles. Tristemente, hermanos, nosotros no somos perfectos. Y el pecado que reside en nosotros va a hacer que la iglesia en algún punto tambalee. Que quizá en algún punto suframos. Que quizá en un punto tengamos tribulaciones, hermanos. Pero después de esa tormenta, volveremos a decir, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Cuando examinemos nuestra vida y veamos errores, pero cuando veamos al futuro y digamos, busco una relación viva con Dios. Pero tristemente también en nuestro futuro habrá todas esas situaciones difíciles, todo ese sufrimiento. Y si Cristo no viene mañana, por ejemplo, y yo muero, estoy seguro, mis hermanos, que mi esposa se va a levantar y va a decir, hasta aquí nos ayudó nuestro Dios. Y va a ser igual con ustedes. A pesar de que Samuel está viendo hacia el pasado, también recuerda hacia el futuro. Posteriormente a todas esas batallas, ese sufrimiento, podremos seguir viendo la mano de nuestro Dios.
porque Él sigue siendo fiel a su palabra. Él va a seguir permaneciendo fiel a pesar de nuestros errores. Por eso estamos tan agradecidos con Dios, por su fidelidad, no por lo que hemos hecho y no por lo que haremos, sino porque su fidelidad es grande, porque su gracia abunda aún en nuestros pecados. Por eso, mis amados hermanos, hoy estamos aquí recordando la fidelidad una vez más de nuestro Dios para con nosotros y para con nuestra iglesia. Levantemos, hermanos, nuestros corazones, y al igual que lo hizo Jacob derramando, aquí dice que el pueblo de Dios derramó agua sobre el altar, como una intención de vaciarse a ellos mismos y dar gracias a Dios. Nosotros, es el día, en esta mañana, ya en esta tarde, hermanos, que debemos derramar nuestro altar a nuestro Dios con acción de gracias y oraciones, diciendo: tu fidelidad es grande, es eterna, y seguirá siendo tu fidelidad tan grande. Hermanos, hasta aquí nos ha ayudado nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre Santo, te agradecemos tus bondades, porque hoy recordamos tu palabra, Padre, como tu mano poderosa, tu mano extendida, salvó al pueblo de Israel. Pero Padre, hoy viéndolo en nuestros corazones, también vemos cómo tu mano se ha postrado en nosotros, cómo de tu mano bondadosa tú derramas bendiciones para con nosotros, cómo tú sigues siendo fiel a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros tropiezos. Tu fidelidad sigue siendo tan grande, cómo sigue sobrando en cada uno de nosotros y cómo sigue sobrando en esta iglesia. Te damos gracias por las victorias que hemos tenido como iglesia, pero te damos las gracias porque sabemos que vienen de tu poderosa mano, no de nosotros, Padre, y no para nosotros es la gloria, sino únicamente es para ti. Te alabamos y te exaltamos, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Les pedimos a